Buenas noches, ecuatorianas y ecuatorianos. Muchísimas gracias por estar conectados en esta transmisión de Facebook Live, en donde quería dirigirme al país para poder abordar uno de los elementos críticos centrales de lo que significa el futuro del Ecuador. Pero obviamente no podía comenzar esta transmisión sin agradecer a esos 4.200.000 votos de los ecuatorianos que hemos recibido la semana pasada. Realmente aumenta muchísimo el compromiso con todos ustedes de seguir adelante en este nuevo comienzo, en este nuevo inicio, trabajando para todo el Ecuador. Y el día de hoy, pues también tengo que agradecer a los espacios que nos permitieron estar ahí sirviendo a ustedes, los ecuatorianos, a Fuerza Compromiso Social, el movimiento político que nos abrió las puertas en el 2019, a Centro Democrático, quien nos abrió las puertas en el 2020 y permitió que a pesar de todas las dificultades podamos estar ahí, defendiendo la dignidad de millones de ecuatorianos. También quisiera agradecer a todo ese enorme equipo de campaña que hizo un esfuerzo sobrehumano en todas las provincias del país, llevando nuestro mensaje, cargando nuestra bandera, y ahí, con mucha firmeza, con total voluntad y muchísimo compromiso, compartiendo nuestras ideas y propuestas con todo el pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias a todos los candidatos a la Asamblea Nacional, a mi binomio Carlos Rabascal, a los dirigentes históricos de la Revolución Ciudadana y el progresismo en el Ecuador por haber confiado en este liderazgo, en esta renovación generacional para poder brindar nuevas oportunidades a nuestro país. En todo caso, el día de hoy yo quiero comentarles sobre uno de los riesgos y peligros inminentes que tiene que enfrentar el Ecuador, y es la mal llamada Ley de Defensa de la Dolarización. El día de mañana se va a discutir, se va a debatir ya en el segundo y definitivo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional esta Ley de Defensa de la Dolarización. Todos sabemos que es un nombre falseta, que fue puesto así por el gobierno de Lenín Moreno, el gobierno saliente, para tratar de lograr adhesiones alrededor de esa ley. Pero ese proyecto de ley no es para defender la dolarización. Lamentablemente es una ley que yo tengo el deber de decirle a ustedes, de decirles a ustedes, de comunicarles a ustedes, es una ley que de aprobarse el día de mañana y luego por más veto parcial que pudiera haber en los próximos días, sería el inicio, sería el antecedente, el precedente de una crisis financiera en el Ecuador. La misma ley lo dice y lo vamos a observar brevemente. Esta ley, haciendo un diagnóstico político de esta ley, está propuesta por un gobierno saliente a pocos días antes de concluir su mandato. Ha sido ya rechazada en 3 ocasiones por la Asamblea Nacional. En noviembre del 2019 fue rechazada, archivada por inconstitucional. En 2 ocasiones subsiguientes en este mismo año, el CAL de la Asamblea también lo volvió a rechazar en 2 ocasiones, y en esta ocasión lo volvieron a enviar a pocos días antes de terminar su mandato, supuestamente como una acción emergente, como una urgencia económica. No hay tal urgencia económica que justifique que han enviado esta ley a escondidas del pueblo y para que quieran aprobarla por Ministerio de la Ley, es decir, sin que sea aprobada expresamente en la Asamblea Nacional luego de que transcurran los días. Ha sido enviada a la Asamblea que menos apoyo popular ha tenido en las últimas décadas. Una Asamblea desprestigiada que ya no tiene la legitimidad democrática luego del proceso de elecciones de febrero, y en donde el día de hoy tenemos asambleístas electos que ya están recibiendo sus credenciales como futuros asambleístas de la patria y que tendrían mucha mayor legitimidad para pronunciarse sobre este proyecto de ley. Es obvio que esta asamblea, la actual,
no debe tratar esto, debe archivar este proyecto de ley y dejar que la nueva asamblea, que llega con legitimidad democrática, que representa a la diversidad de criterios, ideologías y orientaciones políticas que tiene nuestro país, pero que llega con nueva y renovada legitimidad democrática. Es esa la asamblea que debería abordar este proyecto de ley de la mal llamada defensa de la dolarización, que realmente es una ley de privatización de la banca central, de las instancias de gobierno de banca central, de las divisas del Banco Central, de la política de regulación financiera de nuestro país. Lamentablemente fue enviada en estos momentos para que el nuevo gobierno pueda decir: yo no tengo la culpa de la expedición de esta ley. Por eso llamamos a que también el presidente electo se pronuncie sobre este proyecto de ley y que diga: no, esta no debe ser aprobada. Esta ley no debe ser aprobada por el presidente y la asamblea actual, por Lenín Moreno y la asamblea totalmente deslegitimada. Debe ser abordada por el nuevo gobernante, con sus prioridades, con sus políticas, y no que termine implementándose esta ley a pocos días antes de su entrada al gobierno. Esta ley tiene que ser archivada. El proyecto de ley de la mal llamada defensa de la dolarización debe ser archivada, y les voy a comentar todas las razones. Si es que no es archivada, va a ser luego muy fácil para el nuevo gobierno, quien sea, decir: no, pues esta ley fue aprobada por el señor Moreno y por esa asamblea, y por lo tanto no me hago responsable de sus consecuencias. Una ley de tal importancia para el sistema económico de nuestro país no debe ser aprobada a pocos días antes que culmine un gobierno totalmente ilegítimo, sin respaldo democrático. ¿Por qué esta ley debe ser archivada? Vamos a analizar algunos de los componentes de esta ley rápidamente. En primer lugar, es una ley que amenaza al sistema de cooperativas de ahorro y crédito de nuestro país. Amenaza al sistema de cajas de ahorro populares y a los bancos comunales que existen en nuestra ruralidad, que existen en las comunidades indígenas, en las comunidades rurales del Ecuador. No podemos permitir que quieran aplicar criterios como los llamados de Basilea, que Basilea es una ciudad en Suiza, en donde se definen normas bancarias y estándares internacionales. No se deben aplicar esas reglas, esos estándares a las cooperativas de la ruralidad ecuatoriana, de las ciudades ecuatorianas, de las cajas de ahorro, los bancos comunales que existen en nuestras comunidades. Esto puede significar un golpe extremadamente duro a nuestro sistema cooperativo nacional. No podemos permitir aquello. Ahora, ¿por qué dirán ustedes? ¿Por qué quisieran incluir en un proyecto de ley disposiciones que afecten al sistema cooperativo? Tal vez para concentrar mayor poder económico en unas pocas instituciones financieras que quieran concentrar aún más activos financieros, más depósitos, y tener aún más presencia en el sistema financiero nacional, en desmedro de esas iniciativas locales, de esas iniciativas populares, de esas iniciativas solidarias como son las del cooperativismo, las cajas de ahorro. En el texto de la ley hay un desprecio explícito a las cajas y bancos comunales, en donde se establece un control absurdo de las instituciones estatales sobre estas iniciativas que nacen del pueblo. No debemos permitir que eso ocurra. Esta ley es extremadamente perversa con relación a la dolarización. Lo que permitiría es que salgan los dólares del país sin ningún control, sin ninguna regulación. Establece que tanto el fondo de liquidez, el fondo de seguros de depósitos, el fondo de seguros para los seguros privados, todo eso puede ser llevado fuera del Ecuador sin ninguna objeción por parte del ente de regulación. Y eso debilitaría la dolarización. Estamos hablando de un acto que puede generar consecuencias muy graves para la economía ecuatoriana, para el Estado ecuatoriano. En el artículo 10 de esta ley incluye expresamente el causal de crisis sistémica. Es decir, se están anticipando a que con esta ley
puede haber una crisis sistémica en el Ecuador. Crisis sistémica en el Ecuador. Es gravísimo lo que incluye la disposición en el artículo 10 de esta ley. Están hablando ya de que en caso de que haya una catástrofe en el ámbito del sistema financiero, se puedan tomar acciones extraordinarias por parte del presidente de la República. ¿Por qué? ¿Por qué incluyen esto en la ley? ¿Por qué se adelantan a este hecho de la crisis sistémica? El artículo 33 de la ley establece lo que se denomina el subsidio de divisas del Estado a la salida de capitales y la salida de dólares que realizaría la banca privada. Nosotros estamos muy preocupados por aquello. Esto significaría que los dólares que ingresan básicamente por la venta del petróleo, por el endeudamiento externo con el Fondo Monetario Internacional, a los 5 minutos van a estar legitimados para salir fuera del país. Y eso se hace estableciendo una serie de cambio de prelaciones en la administración de las divisas del Banco Central. Puede sonar un tanto técnico, pero básicamente lo que quiere decir es que el Estado, el sector público, trae los dólares al Ecuador y unos pocos actores del sector privado van a estar legitimados para sacarlos del país. Cuando todos tenemos que hacer un esfuerzo para que los dólares se queden en el Ecuador. Por favor, estamos advirtiendo esto al Ecuador. No debe aprobarse esta ley. Por lo menos no en las circunstancias de un gobierno saliente a pocos días antes de abandonar el poder. No por una asamblea deslegitimada totalmente. Aquí estamos hablando de que el día de mañana se puede decidir el destino de nuestra patria. Por favor, cuidemos la estabilidad financiera de nuestro país. Ya no estamos hablando de un resultado electoral o de una situación política o de tal o cual dirigente político. Ya las elecciones pasaron hace más de una semana. Ahora estamos hablando de la estabilidad económica y financiera del país y debemos ser absolutamente responsables. Por favor, no aprobemos en la asamblea el día de mañana esta ley de privatización del Banco Central, mal llamada de defensa de la dolarización. El artículo 47 de este proyecto de ley que modifica el artículo 56 es muy grave. El artículo 56 del Código Monetario y Financiero, pues prohíbe todo financiamiento directo e indirecto a el Ministerio de Finanzas por parte del Banco Central. Ni siquiera establece una excepción por una emergencia o una fuerza mayor. No establece una excepción en caso de guerra, en caso de una emergencia sanitaria como la que estamos viviendo ahora. Imagínense si el presidente de la República necesita recursos urgentes para adquirir dispositivos médicos, medicinas, respiradores, etc. Y la única forma de obtenerlos es a través de este financiamiento indirecto. Ni siquiera hay una excepción por emergencias. Tienen que establecer un criterio excepcional. Acá estamos hablando de vidas humanas en riesgo. Estamos otra vez en los niveles de excesos de mortalidad altísimos. Tenemos que establecer un mecanismo excepcional en la ley que permita un financiamiento del Banco Central al gobierno nacional, por lo menos en casos de emergencia salvaguardados por un estado de excepción o pongan las condiciones que sean, pero tiene que haber una excepcionalidad. No podemos portarnos dogmáticos ante una emergencia humanitaria, una calamidad como la que está viviendo nuestro país y el planeta. Esto ha sido relativizado en todo el planeta. En todo el mundo se están cambiando estas normas para que pueda haber financiamiento en casos de emergencia. Increíblemente, no establecen restricciones al financiamiento del Banco Central cuando es para otorgarle financiamiento a un banco privado o a un ente privado, solo cuando es de financiar al Ministerio de Finanzas o al sector público para atender emergencias, por ejemplo. Entonces tenemos que analizar con mucho cuidado qué es lo que está de atrás en este intento de privatizar el financiamiento del Banco Central a entidades en este caso que antes eran del Estado y que solo se permitiría financiar al sector privado. Esta ley va a tener consecuencias directas en el aparato productivo ecuatoriano. El aparato productivo, el sector productivo, las empresas del sector real, de la agricultura, de la industria, de la construcción, de los servicios, de las telecomunicaciones, etc., no deben permitir que esta ley se apruebe.
Esta ley solo está diseñada para beneficiar a un sector de la sociedad, al sector financiero, en desmedro del sector productivo, de los empresarios quienes sí le están apostando y generando trabajo y valor agregado todos los días. Se eliminan los techos a las tasas de interés y se eliminan los techos a las comisiones que cobran las entidades financieras. ¿Cómo podemos permitir algo así? Al parecer, están ya ahorita discutiendo de urgencia cómo volver a incluir en el texto una regulación a los techos de tasas de interés. Pero en los compromisos con el FMI establecen claramente que hay que eliminar los techos a las tasas de interés. Eso puede significar un hecatombe para el aparato productivo nacional, que ya está apretado. Imagínense si aumentan aún más las tasas de interés. Al contrario, la política que debería estar en esta ley es una de reducción de las tasas de interés y reducción de las comisiones, como lo vio la ciudadanía expresamente a lo largo de los últimos meses. Y no como ahorita se quiere intentar de eliminar los techos a las tasas y a las comisiones. Por favor, seamos sensatos. Aquí tenemos que ayudar al aparato productivo nacional, a las familias que están endeudadas. Se eliminan inclusive, y esto demuestra la radicalidad de este proyecto de ley, se elimina la obligación legal de publicar las estadísticas sobre las tasas de interés. En el artículo 45 que modifica el 55 del Código Monetario, eliminan la obligación legal de publicar las estadísticas de las tasas de interés. Imagínense, ¿por qué hacen eso? La única motivación, la única razón es para que la ciudadanía no pueda ver lo que está ocurriendo alrededor de las tasas de interés. Otro impacto al aparato productivo nacional y al estado de la dolarización en nuestro país. Se elimina la obligación de ingresar los dólares por exportaciones al Ecuador. Por ejemplo, cuando una empresa exporta banano de nuestro país, ¿no es cierto?, vende una caja de banano, a la final le vende la caja del banano para que ingresen dólares al Ecuador. Esta ley, el Código Monetario vigente, establece que si se hacen exportaciones, los dólares tienen que depositarse en una cuenta en el Ecuador. Ahora se elimina eso. ¿Por qué? Para que esos dólares se depositen en otro lado. ¿En dónde? En un paraíso fiscal, en Miami. ¿Por qué? Para evadir impuestos, para no mostrar esas transacciones a la autoridad tributaria nacional. Esto generaría una consecuencia muy grave para nuestro país también. Necesitamos cuidar la dolarización y eso significa que los dólares ingresen al Ecuador. No debemos permitir que estas disposiciones se incorporen en esta ley que quiere ser aprobada el día de mañana. Se profundiza lamentablemente el oligopolio bancario, pues se quita la definición de la presunción de grupo financiero. Ustedes saben que en este país hay grupos económicos que tienen 4 bancos, y sin embargo diseñan los artilugios legales para decir que son 4 grupos financieros diferentes. En nuestro país hay una concentración bancaria que impide que lleguen bancos del exterior a competir en nuestro país. Y yo sí invito a que todos analicemos el artículo 101 que modifica el 419 del Código Monetario y Financiero, porque establece que los grupos financieros van a poder seguir creciendo, concentrando más poder económico entre ellos y además tomarse lo que llaman las fintech, las iniciativas, como lo hemos hablado en otras ocasiones, DataFast, Banred, iniciativas que permiten realizar transacciones y que permiten que nuevas empresas con intelecto de los jóvenes se puedan desarrollar en el país. Hay una amenaza también a la innovación tecnológica en el ámbito de las finanzas y hay una tendencia hacia una mayor concentración oligopólica en el sistema financiero. Finalmente, establecen una disposición en donde el Banco Central debe devolver las acciones de la banca pública al Ministerio de Finanzas y establecen un plazo del 30 de junio para que se lleguen a estos contratos de cesión de acciones del Banco Central al Ministerio de Finanzas. Aunque suene demasiado técnico, esto tiene una implicación grave para la situación financiera tanto del Banco Central como del Ministerio de Finanzas, porque significa que se van a tener que privilegiar recursos fiscales, presupuestarios que tanto se necesitan para la salud y la educación de nuestro país para simplemente atender un capricho contable. Y eso va a terminar por afectar
la vida diaria de los ecuatorianos. Aquí tenemos que ver el sentido común, tenemos que cuidar a las familias ecuatorianas. No es el momento de privilegiar dogmas en un momento de emergencia sanitaria, en un momento de muerte que está prevaleciendo en nuestro país. Necesitamos que la política pública le dé un respiro a la gente por lo pronto, y el camino no es aprobando una ley de este estilo. Finalmente, yo quisiera aportar dos breves ideas sobre la parte jurídica de esta ley. Es una ley claramente inconstitucional. Viola los artículos 302 y 303 de la Constitución de la República, porque ahí claramente se dice que el Banco Central instrumentará las políticas como parte de la función ejecutiva, Y esta ley reitera e insiste que el Banco Central debe ser supuestamente autónomo, crea dos juntas, una monetaria y una financiera, creando no solo más aparato burocrático, sino otorgándole ese poder a la Asamblea Nacional, modifica la ley orgánica de la función legislativa para que la Asamblea pueda quitar o no, solo si es que cumplen ciertos criterios en la Comisión de Fiscalización, a los miembros de las juntas monetaria y financiera del país. ¿Por qué? ¿Por qué se genera ese blindaje, esa autarquía para las juntas monetaria y financiera del país? ¿Por qué se quiere que sean nombradas por el gobierno del señor Moreno y puedan durar 4 años en el cargo? No, nuestra Constitución es clara. El Banco Central, quien ejecuta la política monetaria ordenada por el presidente de la República, tiene que hacerlo. No se necesitan intermediarios. Se necesita que el presidente electo asuma la responsabilidad democrática de la política económica que asume. Imagínense lo que sería luego que el presidente electo, el señor Lasso, la gente le pida, pues, oye, baja las tasas de interés, oye, crea la línea de crédito a 30 años, plazo a 1% de interés, y él tenga que decir, lo siento, no lo puedo hacer porque la Junta Monetaria fue nombrada por el señor Moreno, porque la Junta Financiera fue nombrada por el señor Moreno. Eso no queremos los ecuatorianos. Los ecuatorianos queremos que la democracia sirva de algo, sirva para cambiar la política económica, y que los políticos no se tengan que escudar en decir, yo no puedo cambiar esas normas porque fueron designados por el anterior presidente. No, queremos que haya rendición de cuentas y que la democracia sirva también para cambiar la política económica de nuestro país. Este sería el único caso en donde funcionarios del Ejecutivo tengan que ser nombrados por la Asamblea Nacional. Es un absurdo, es una creación, es una entelequia que se ha creado simplemente para justificar esta burda inconstitucionalidad. Recordemos que ya hay una acción extraordinaria de protección en donde un juez de primera instancia ya dijo que esta ley, en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, viola la Constitución de la República, y que tiene que el gobierno ecuatoriano tomar medidas correctivas de replantear su política económica para alinearse a la Constitución. Así que los asambleístas el día de mañana que van a debatir este proyecto de ley tienen que tomar muy en cuenta el futuro del Ecuador. Que no se diga que no han sido advertidos. Esta ley es nefasta para la economía ecuatoriana. Puede y va a derivar en una crisis financiera de gran magnitud, porque está descalabrando los mecanismos de protección que tenía nuestra dolarización. Si eliminan los techos a las tasas de interés, los techos a las comisiones, eliminan el coeficiente de liquidez doméstica, eliminan la obligatoriedad de ingresar las divisas al Ecuador, cambian la prelación sobre las cuales se establecen la salida de divisas de nuestro país, establecen la privatización de los cuerpos directivos del Banco Central con la creación de las dos juntas monetaria y financiera, y establecen además normas y regulaciones que debilitarían con un golpe mortal a las cooperativas de ahorro y crédito, cajas y bancos comunales. Están creando las condiciones para una crisis financiera. Esperamos que no digan que no hayan sido advertidos. Lo de hoy es una advertencia grave y seria. Mi pedido y el de todos los progresistas del Ecuador, la causa común que nos une,
no solo a los progresistas y a los ciudadanos que nos interesa nuestro país, sino a todo el Ecuador, porque necesitamos darle racionalidad a la forma de hacer política, es que esta ley no sea aprobada en los últimos días de un gobierno saliente por una asamblea totalmente deslegitimada. Ecuatorianos, hacemos esta advertencia al país. Tomémonoslo en serio. Revisen, por favor, el texto que se está discutiendo y se va a debatir mañana en la Asamblea Nacional y no permitamos que sea aprobado. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.